Soy nuevamente el doctor Jorge Carlos Berbere Delgado, soy profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y vengo, como es costumbre, a presentarle los temas para la próxima edición de los temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética de la editorial Reyús. El primer tema que está abordado por reconocidos juristas, reconocidos profesores de la Universidad de Buenos Aires, está la doctora Esther Aided Silvia Ferrer de Fernández, que es docente, profesora adjunta de Derecho de Familia y Sucesiones, también de los derechos de los contratos y especialista en Derecho Empresarial, la doctora Paola Noelia Bermejo, también una reconocida docente e investigadora, Gabriel Abuti, y también Lucía Martínez Lima. En este caso tratan un tema que es la empresa familiar. Comienzan en una crítica en cuanto al Código Civil y Comercial porque no se encuentra normativizado este tipo de empresas familiares ni regulada específicamente en el Código. No existen protocolos familiares que establezcan pautas para la empresa familiar, toda vez que ellos denuncian la importancia que tiene, puesto que el 68% de estas empresas impactan en el Producto Bruto Interno de la República Argentina. Establecen algunos artículos que se refieren al tratamiento de este tipo de empresas, por ejemplo, el artículo 1010 en cuanto a los pactos sobre herencia futura, que autorizan en su segundo párrafo la posibilidad de que haya acuerdos o pactos entre los herederos o entre los herederos y los causas y de los futuros y los ascendientes sobre la manutención de la empresa familiar o los emprendimientos productivos, tanto industriales como ganaderos, agrícolas ganaderos. Es muy interesante también porque establece, en cuanto a la previsión o posibles conflictos, establece que se puede apelar al arbitraje, no necesariamente a un juicio, puesto que no está impedido por el artículo 1651. Bueno, el trabajo es muy interesante y muy esclarecedor en cuanto a este tipo de empresas. El segundo tema, en cuanto a las compensaciones económicas o la compensación económica, formula un interrogante del trabajo que es: ¿corresponde aplicar intereses? Esta es la pregunta que se hace su autora, Juana María Grillo, también docente, y analiza desde la incorporación de la compensación económica en el matrimonio está puntualmente tratado, pero también lo trata en las uniones convivenciales, ¿no? En el artículo 524. El matrimonio lo trata en el artículo 441 y pretende de alguna manera la alteridad en el desequilibrio que se puede producir en estas uniones en cuanto a la capacidad productiva, en desmedro de esa capacidad por la atención que uno de los sujetos de este vínculo, tanto convencional como matrimonial, en este caso convencional, hacen en aras de esta familia, esta unión convivencial. También analiza que no existen fallos determinantes, existen muy pocos fallos que establecen la posibilidad de intereses, casi todos no aceptan la aplicación de intereses a la compensación económica o la asignación compensatoria. Analiza de alguna manera por analogía lo que es la indemnización, el enriquecimiento sin causa, esta necesidad de corregir algunos desequilibrios que se pueden producir. Y en determinadas conclusiones establece que el punto que es aplicable a los intereses y el punto para computar estos intereses comienza a partir de la sentencia que habilita la compensación o la asignación compensatoria. El tercer tema también es un tema controvertido, habla de la nulidad del acto de disposición de la vivienda convivencial. En un caso
de improponibilidad de la demanda por falta de inscripción de la unión convivencial y su análisis bajo la perspectiva de género. Es un tema muy interesante, está abordado por las doctoras María Susana Esquisato y María Florencia Casas. También es muy interesante porque lo que hace a la normatividad o las normas que regulan las uniones convivenciales establece como un régimen primario que es la protección de la vivienda familiar, pero esta protección que requiere en los casos o supuestos casos de posibilidad de disponer de la vivienda familiar o de los muebles que hacen que son parte de la vivienda familiar, requieren el asentimiento del otro conviviente. En el caso de las uniones convivenciales, requiere que exista un pacto de convivencia inscripto. El dilema que se plantea y que plantea en el trabajo muy interesante es en el supuesto caso que no exista un pacto de convivencia. En el caso de una unión convivencial que de muchos años, inclusive años anteriores a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial que incorpora las uniones convivenciales. Es un caso muy interesante donde el hombre titular del inmueble realiza un acto de disposición porque permuta el bien y lo permuta sin el asentimiento de la mujer, y no existe pacto de convivencia inscripto, ¿no? Y esto hace a la no existencia en el marco de la autonomía de la voluntad, porque ellos deciden que existe un pacto de convivencia, un acuerdo de convivencia, que establece el artículo 522 como condición para la protección de la vivienda familiar, no se da. Y ahí pasa el dilema, para una sentencia con perspectiva de género en atención a la particularidad que hace al caso planteado judicialmente. El cuarto tema que vamos a también poder abordar en esta publicación del mes de marzo, bueno, es un temazo que hace a la edición del genoma humano a través del método que se denomina CRISPR-Cas, aportes para los dilemas bioéticos. Bueno, este es un tema muy controvertido que hoy se trata en un movimiento filosófico que es el transhumanismo, que es la edición genética del genoma humano. Hay dos tipos de edición genética, que es la edición genética somática, que se puede realizar en seres vivos, ¿no? O sea, el corte de un gen, un gen defectuoso y se reemplaza por otro para evitar la enfermedad, y el otro, que es el más discutido, que es la terapia gestacional o la terapia germinal, ¿no? Bueno, se viene practicando la terapia génica somática, pero está sumamente controvertido la terapia gestacional, en cuanto que estas terapias que se hace con elementos fecundantes o con elementos germinales, se hace sobre el embrión, que el embrión puede traer, no sé, ya una enfermedad congénita que puede ser detectada a través del análisis preimplantatorio, también otro dilema sumamente cuestionable en el marco de la bioética, que también es tratado en este trabajo. Bueno, nuestro artículo 58 del Código Civil y Comercial prohíbe específicamente la manipulación genética gestacional en el embrión humano, porque las consecuencias es que puede traer mutaciones en los seres humanos, o sea, todo lo que hace a los rasgos hereditarios que se están implantados dentro del gen, en el ADN, puede traer consecuencias graves para la humanidad. Y establece el debate del análisis de la bioética, los dilemas bioéticos, desde los conceptos. Bueno, interesantísimo. Así que es un tema de suma actualidad. Y el último tema, también un tema sumamente controvertido y un tema muy interesante, es un interrogante que se hace el doctor Juan Martín Scarramberg, para pronunciarlo correctamente, es cómo construir una sentencia moral y dejar de lado la ley en el intento.
una pregunta, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que dejar de lado la ley? ¿Y cuándo tenemos que dejar de lado la ley? ¿O cuándo se puede dejar de lado la ley? Bueno, estos interrogantes se plantean en cuanto a un tema de suma actualidad, que es la multiparentalidad o la pluriparentalidad, en un caso que no es que el doctor Skarrenberg trata el caso puntual, sino que trata en esquemas filosóficos en cuanto a determinados fallos o a un fallo en especial y fundamental, cuando una pareja de dos hombres se ponen de acuerdo con una mujer que tenían deseos de tener un niñito, un niño o una niña, y suscriben con un instituto un consentimiento informado porque tienen la voluntad procreacional los tres. Antes, bueno, la mujer se queda embarazada y antes del nacimiento solicitan la inscripción de los tres progenitores. Y ahí se controvierte lo que es el artículo 558 del Código, que establece que la única filiación que se puede otorgar legalmente es una filiación binaria. En este caso, tiene que transgredirse este artículo y ahí en la República Argentina tenemos en Cava, y en toda la República Argentina hay 19 fallos de multiparentalidad, hay 17 ya resueltos favorablemente, hay uno que se ha denegado y hay hay 14 que ya están resueltos, hay uno que se ha denegado y dos que aún no están resueltos. Bueno, hace un análisis muy exhaustivo y lo enfoca desde el punto de vista no solamente legal y analizando las convenciones y analizando fundamentalmente lo que es la Constitución de la República Argentina y si todos los jueces deben fallar en función a la ley o fallar en función a lo que consideren correcto. Y bueno, es un tema sumamente debatido y sumamente ideológicamente cuestionable. Les agradezco mucho, disculpen el tiempo, les mando cariños y hasta la próxima. Muchas gracias.